Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gina Paz, pertenezco al grupo número 2 MASDI y a nosotros nos correspondió lo que son los músculos de la cara. Entonces empezamos con que el músculo contribuye a la homeostasis al estabilizar la postura, producir movimientos, regular el volumen de los órganos y también nos va a ayudar a generar calor. ¿Cómo producen los movimientos los músculos esqueléticos? Pues lo hacen ejerciendo fuerza sobre los tendones, que a su vez traccionan los huesos de otras estructuras. La mayoría de los músculos pasan por lo menos una articulación y en general se insertan en los huesos que forman la articulación. Cuando un músculo se contrae, lo que va a hacer es que va a arrastrar uno de los dos huesos hacia el otro. Por lo general, estos dos huesos articulares no se van a mover de la misma manera, pues esto debido a la respuesta a la contracción. Uno va a permanecer quieto o cercano a su posición original, mientras que el otro músculo lo que va a hacer es traccionarlo, contraerlo de manera opuesta. Acá hablamos de dos términos muy importantes en los músculos, que son los orígenes y las inserciones. El origen pues va a ser la fijación de un tendón de un músculo a un hueso estacionario, mientras que la inserción va a ser el origen de otro tendón o un músculo a un hueso móvil. Entonces, para diferenciarlo un poco más, pues los orígenes van a estar un poco más proximal y va a ser el hueso con menos movilidad y la inserción pues ya va a estar de forma más distal y va a ser el hueso con más movilidad. Acá ya hablamos un poco de los músculos de la cabeza que producen las expresiones faciales, ya nos vamos más específicos en el tema. Entonces esos músculos pues nos permiten expresar gran variedad de emociones, se localizan en la parte subcutánea y se originan en los huesos del cráneo y se insertan en la piel. Debido a estas inserciones pues no van a mover articulaciones como lo hacen la mayoría de los músculos, sino que acá nos van a movilizar es piel. Para este tema, pues Daisy, nuestra compañera, nos va a ampliar un poco más el tema. El músculo occipitofrontal. Este músculo facial cubre varias partes del cráneo. Es ancho, grueso, de forma cuadrilátera y de tipo digástrico. Digástrico significa que va a contar con dos vientres. Se extiende desde la frente hasta la parte posterior de la cabeza, es decir, que va desde la parte frontal, anterior del hueso frontal, hasta la parte anterior del hueso occipital. Partes. En sus partes podemos ver el vientre frontal, el vientre occipital, que están separados por una lámina que se llama aponeurosis epicranial. El vientre occipital se inserta en el labio superior de los dos tercios internos y externos de la línea curva del hueso occipital superior, y su línea se extiende hasta la mastoides. Después, las fibras musculares se dirigen hacia arriba y adelante para insertarse en el borde posterior de la aponeurosis epicranial. Tiene como función traccionar el cuero cabelludo hacia atrás y su inervación es el nervio facial séptimo. El vientre frontal se inserta por abajo en la porción interciliar del hueso frontal y en la cara profunda de la piel del borde superior de la órbita, es decir, en las cejas. En esta parte sus fibras se entrecruzan con las del músculo orbicular de los párpados y con las del superciliar. Después, sus fibras musculares se dirigen hacia arriba y hacia atrás para terminar por insertarse con la parte anterior de la aponeurosis epicranial. El vientre frontal tiene como función traccionar el cuero cabelludo hacia adelante, elevar las cejas y arrugar horizontalmente la piel de la frente. Su inervación es el nervio facial séptimo. Y como tercera parte tenemos la aponeurosis epicranial, también llamada galea aponeurótica. Esta es el tendón intermedio del músculo occipitofrontal. Es una lámina fibrosa que se extiende sobre la bóveda craneana desde los músculos occipitales a los músculos frontales. Tiene como función ayudar a elevar las cejas. Como lo podemos ver en la diapositiva, este músculo ayuda en la expresión facial. Se puede ver la cara de sorpresa o la cara de angustia o miedo. Ahora hablaremos sobre los músculos auricular anterior, superior y posterior. Son tres los músculos que se encuentran en el pabellón auricular. Los tres permiten la movilidad de la oreja.
El auricular anterior, como su nombre lo dice, está ubicado en la cara anterior del pabellón auricular. Su inserción es en el borde lateral de la gálea aponeurótica o aponeurosis epicranial y la arcada cigomático. El músculo auricular superior se une a la aponeurosis epicranial, superiormente a la oreja. Ahí lo podemos observar en la imagen. Desciende para insertarse en la convexidad de la cara medial de la oreja, que corresponde a la fosa triangular del antehélix. El músculo auricular posterior es un pequeño músculo formado por 2 o 3 fibras aponeuróticas que se insertan sobre el borde posterior de la apófisis mastoides del hueso temporal. Las fibras convergen luego de un tendón plano hasta fijarse en la parte trasera del pabellón auricular, cerca de la concha. Llegamos al músculo elevador del labio superior. Acuérdense, por el famoso cantante Elvis Presley. Este músculo se origina en el proceso cigomático del maxilar y parcialmente del hueso cigomático, debajo del orbicular del ojo, que es levemente más superficial, y los músculos cigomáticos lo cubren en la parte lateral inferior. Se inserta en el maxilar superior, cerca del borde de la órbita y por parte inferior en el labio superior. Desde la inserción va inferior y medialmente para llegar al labio superior donde termina, sobreponiendo sus fibras con el músculo orbicular de la boca. Tiene como función tirar del labio superior lateral y hacia arriba. El fascículo interno tira hacia arriba del ala de la nariz, mientras que el fascículo externo eleva el labio superior, es decir, tiene influencia en las dos estructuras. Este gesto lo solía hacer el cantante Elvis Presley, quien muchas veces para sus fotos o en conciertos levantaba su labio, haciendo mover este músculo que es el elevador del labio superior. Su inervación es el nervio facial séptimo. Hola, el día de hoy les estamos hablando claramente de los músculos de nuestra cara. Entonces, hay unos de gran importancia que son los músculos de expresión facial. Como bien su nombre le indica, son aquellos músculos que nos permiten dar a expresar algo o cualquier emoción a través de nuestro rostro. Entonces, dentro de esta clasificación encontramos al músculo depresor del labio inferior, al músculo depresor del ángulo de la boca, al músculo elevador del ángulo de la boca, al mentoniano, al risorio y al bucinador. Bien, aclarado esto, pues ya sabemos que inervación corresponde a aquellos estímulos nerviosos que se transportan a través de nervios a cualquier parte de nuestro cuerpo. E irrigación corresponde al fluido sanguíneo, específicamente a la sangre, por cualquier vaso o arteria, pues para llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Y específicamente estamos hablando de nuestros músculos de la cara. Entonces, ahora bien, comenzaré por el elevador del ángulo de la boca. Bien, este músculo, bueno, les voy a hacer una pequeña aclaración, se encuentra aquí donde tenemos este puntito, como lo ven. Entonces, este músculo tiene una forma cuadrilátera y se encuentra a la altura de las fosas caninas, acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Como acción este músculo en específico quiere elevar los labios, o sea, quiere elevar las comisuras de nuestros labios para aquí, para formar nuestra sonrisa. Bien, este músculo se encuentra inervado por el séptimo par craneal y tiene una irrigación por los vasos suborbitarios. Continuamos con el depresor del labio inferior. Entonces, este músculo se encuentra ubicado en la mandíbula, se encuentra muy cerca de la protuberancia mentoniana. Entonces,
De acuerdo a esto, la acción que comete este músculo es el movimiento del labio inferior. Esto como acciones como masticar y da expresiones como son la duda o la melancolía, como que así. Este músculo se encuentra inervado por el nervio facial de los filetes mentonianos de la rama cervicofacial. Entonces, tiene irrigación por la arteria facial y su inserción se da específicamente en la piel y en la mucosa del labio inferior. Continuamos con el bucinador. Bueno, el bucinador se encuentra anatómicamente en los alvéolos laterales de la mandíbula y a la altura del maxilar superior. De acuerdo a esto, en este músculo sucede algo muy particular que es la apófisis, que no sucede en los otros músculos de la cara. La apófisis es la membrana que nos permite contraer y comprimir el músculo. Entonces, este músculo retrae y comprime nuestras mejillas para nosotros no, al cerrar y al abrir la boca, no nos lastimemos nuestras encías con nuestros dientes. Este músculo tiene su inervación en la rama temporobucal del séptimo par craneal y su inserción se da en el oblicuar del ojo y en la submucosa de las mejillas y de los labios. Su irrigación se da en la arteria facial. Continuamos con el depresor del ángulo de la boca. Anatómicamente encontramos este músculo muy cerca de la protuberancia mentoniana y a nivel de la mandíbula. También podemos ver que está muy seguido del músculo depresor del labio inferior. De acuerdo a esto, cumple funciones muy similares. Cumple acciones como el movimiento de hacia abajo y lateral del labio inferior y nos da expresiones como son la tristeza y la melancolía, como que y así. De acuerdo a esto, su inervación se da por el séptimo par craneal del nervio y su irrigación es en la arteria facial. Su inserción se da en la mucosa del labio inferior y en la piel. Bien, continuamos con el músculo mentoniano. Entonces, este músculo tiene origen en los incisivos superiores y a nivel de la mandíbula. Este músculo en particular cumple las funciones de elevar y proteger el labio inferior. Lo protege al momento de tomar agua y nos da expresiones como son la duda, desdén o incluso los pucheros. Así. También tiene la función de arrugar la piel de la barbilla. Así. Y su inervación sucede en el séptimo par craneal y su irrigación en la arteria facial. Su inserción se da a nivel de la protuberancia mentoniana. Bien, por último encontramos el músculo rizorio. El músculo rizorio lo encontramos anatómicamente en el arco cigomático muy cerca del oído. De acuerdo a esto, este músculo nos da expresiones como risa o desdén. ¿A través de qué? A través de que cumple funciones como es el movimiento de nuestras comisuras labiales de manera lateral para dar a conocer estas expresiones. Entonces, su inserción se da en la piel del ángulo de la boca. Entonces tiene inervación en el nervio séptimo par craneal, pero esto debido a las ramas bucales y a la rama mandibular.
Su irrigación se da de manera facial. Muchas gracias por escuchar. El músculo platysma, llamado también músculo cutáneo del cuello, se encuentra en la región anterolateral del cuello, debajo de la piel y por encima del músculo esternocleidomastoideo. Este músculo se trata de una ancha lámina muscular cuadrilátera y muy delgada, que se extiende desde la parte superior del tórax hasta el borde inferior de la mandíbula. Se hallan inmersos tejidos celulares cutáneos del cuello. Es un músculo de la cara que se encuentra debajo de la piel, delante de la órbita ocular, en forma de anillo. Es ancho, aplanado y delgado, constituido por 3 porciones: orbitaria, palpeoral y lagrimal. Este músculo de la cara se encuentra en la parte interna del arco superficial, debajo del orbicular de los párpados, con cuyas fibras se entrecruzan. Por dentro, en la porción interna del arco, por fuera, en la cara profunda de la piel de las cejas. Bueno, los músculos de la cabeza que mueven los glóbulos oculares también son denominados músculos extrínsecos. Estos se originan por fuera del glóbulo ocular y se insertan en la parte externa o la superficie externa de la esclera, la parte blanca del ojo. Estos músculos pues, se encuentran entre los músculos de contracción más rápida y de control más preciso. Los 3 pares de músculos extrínsecos que se encargan del movimiento ocular está lo que es el recto superior, el recto inferior, lo que es lateral y medial. Van a estar incluidos también lo que es el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Los músculos rectos pues van a estar conectados a lo que es el anillo tendinoso y estos mismos van a estar conectados o insertados en la esclera. Los músculos rectos superior e inferior, como su nombre no lo indica, hacen movimiento ocular de arriba hacia abajo y el lateral y medial de un lado hacia el otro. El músculo recto superior del ojo se encuentra en la región superior o techo de la órbita ocular y es uno de los 6 músculos que controlan el movimiento del globo ocular. Músculo recto inferior, que el músculo recto inferior es el que se encuentra en la región inferior de la órbita ocular. Es uno de los 6 músculos que controlan el movimiento del globo ocular. El músculo recto lateral es el que se encuentra en la región externa de la órbita ocular y es uno de los 6 músculos que controlan el movimiento del globo ocular. La contracción del recto externo produce la abducción del ojo, es decir, que el ojo gira en dirección opuesta a la nariz. Buenos días amigos, mi nombre es Sharon Hernández y les vengo a hablar sobre los músculos extraoculares. Como bien sabemos, la principal función del músculo extraocular es la de dar movimiento y elevación al párpado superior, que es totalmente diferente a la función que realiza el músculo intrínseco, el cual es o está encargado principalmente de controlar la forma del cristalino y el tamaño de la pupila.
En esta imagen tenemos dos vistas, la vista lateral y la vista superior. Como bien sabemos, el músculo extraocular tiene 6 partes. 4 de ellas son rectos, 2 de ellas oblicuos y una sería el elevador del párpado superior. Entonces, en la vista lateral vemos que este de acá sería el recto inferior, está aquí el recto superior, acá tenemos el recto lateral y aquí el recto medial. Aquí sería el oblicuo superior, aquí el oblicuo superior, este sería el oblicuo inferior y acá el elevador del párpado superior. Aquí la imagen de cómo está ubicado cada una más certeramente, y para aprender esto tenemos 9 reglas. La primera de ellas sería que los rectos cumplen la función que su nombre indica. Por tanto, cuando hablemos del recto superior, lo que este va a hacer es elevar. El recto inferior va a descender o deprimir. El recto lateral lo que va a hacer es alejar y el recto interno va a acercar. La segunda regla es que los rectos siempre van a aducir. ¿Qué quiere decir esto? Que van a acercar la pupila a la línea media o la línea sagital, excepto el recto lateral, que normalmente es o puede ser llamado el recto falso, pues porque realiza una función diferente a la que realizan los demás rectos. ¿Qué quiere decir esto? Que el recto lateral lo que va a hacer es una abducción, es decir, alejar del plano medio la pupila. La tercera regla que tenemos es que los oblicuos van a realizar siempre una función diferente a lo que su nombre indica. ¿Qué quiere decir con esto? Que el oblicuo superior no va a tener la función de elevar, sino de descender. Es decir, oblicuo superior desciende, deprime. El oblicuo inferior, la función que va a tener es la de ascender o elevar. La cuarta regla que tenemos es que los oblicuos van a abducir. ¿Qué quiere decir esto? Alejar. El quinto nos dice que todo aquel músculo que tenga en su nombre superior lo que va a hacer es una intorsión. ¿Qué quiere decir esto? Una rotación medial de la pupila. Sexto, el sexto nos dice que todo aquel músculo que tenga en su nombre inferior lo que va a hacer es una extorsión, una rotación medial de la pupila hacia afuera. Séptimo, el séptimo nos dice que la función del elevador del párpado superior lo único que va a hacer es elevar, no tiene otra. Octavo, el octavo nos dice que todos los músculos están inervados en el tercer par craneal, también denominado el nervio oculomotor. Todos excepto dos, los cuales son el recto lateral y el músculo oblicuo superior. El recto lateral se va a ubicar o va a estar ubicado en el sexto par craneal, el cual también recibe el nombre de el nervio abducens. Y el oblicuo superior va a estar ubicado en el cuarto par craneal, también denominado el nervio troclear. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. La novena regla nos dice que todos los rectos se van a insertar en el anillo de Zinc. ¿Qué es el anillo de Zinc? El anillo de Zinc es una estructura fibrocartilaginosa circular que, como vemos aquí, es una partecita blanca, esta partecita blanca, que va a estar rodeada principalmente por el nervio óptico y se va a insertar en el vértice de la aorta. Entonces decíamos que los rectos se van a insertar según su nombre en este anillo. Y es decir, que el recto superior se va a insertar en la parte superior del globo ocular y que la parte inferior se va a insertar en la parte inferior del globo ocular. Lo mismo pasa con la parte lateral y la parte medial. Aquí tenemos una imagen más detallada sobre el anillo de Zinc
Y como vemos, aquí están el nervio, el recto lateral, el recto medial, el recto superior y el recto inferior. También tenemos el oblicuo inferior, el oblicuo superior y el elevador del párpado superior. Bien, ahora el oblicuo superior. En el oblicuo superior vamos a ver que va a estar insertado en el cuerpo del esfenoides, que va a tener una tróclea que va a servir prácticamente como una polea fibrocartilaginosa para que este oblicuo se pueda insertar en la parte posterolateral del globo ocular. Entonces, como decíamos, la función de este oblicuo es la de descender el ojo. Abduce y desciende. Y el oblicuo inferior se va a originar en la parte anteromedial del suelo de la órbita y se va a insertar en la parte posterolateral del globo ocular, igual que el oblicuo superior. Este va a principalmente elevar, como ya habíamos dicho, y por último vamos a hablar del elevador del párpado superior, que se va a originar de el ala menor del esfenoides y que se inserta principalmente al párpado superior. Bien, ahora vamos a hablar sobre los músculos que intervienen en la masticación y el habla. Tenemos tres músculos principales, los cuales son el macetero, el temporal y el pterigoideo medial. De estos tres, el que tiene más potencia es el músculo macetero. Y de este vamos a hablar que tiene dos partes o dos vistas. Esta parte, la superior, y esta parte, la posterior o la profunda. Entonces decíamos que son cruzados y esto nos va a ayudar principalmente a que entre ambos músculos se pueda hacer correctamente el cerrado de la boca. Es decir, la parte profunda principalmente nos va a ayudar a la retracción y la parte superior nos va a ayudar a la protrusión. Bien. Tenemos que se inserta en el arco cigomático, aquí, y también en la parte del hueso cigomático. Vemos que en la parte inferior se inserta en la mandíbula inferior, atrás con la rama ascendente, que sería esta aquí, ¿no? Y adelante con la apófisis coronoides, acá, y con el borde anterior de la rama ascendente mandibular. Bien, ahora hablaremos del músculo temporal. El músculo temporal tiene una forma de abanico y vemos que va a hacer una inserción en la línea curva inferior del temporal, va a hacer inserción en la aponeurosis temporal y va a hacer una inserción en el maxilar inferior. Específicamente vemos que va a estar insertado en la apófisis coronoides. La apófisis coronoides es esta que vemos acá, que es la parte más superior y anterior a la mandíbula inferior, y tenemos tres haces en este tipo de músculo: el haz vertical, el haz intermedio y el haz posterior. Estos tres tipos de haces van a tener las fibras ubicadas de cierta manera. Entonces tenemos que en el primer haz, en el vertical, las fibras van a estar ubicadas principalmente verticalmente. En el segundo haz, en el haz intermedio, las fibras van a estar ubicadas oblicuamente, y en el tercer haz van a estar ubicadas verticalmente. Todas estas para hacer
la correcta inserción en la apófisis coronoides para hacer la elevación de esta. Tenemos que este músculo se va a inervar principalmente en el nervio temporal y va a ayudar a la elevación del maxilar inferior para hacer una correcta contracción. Tenemos que este músculo es más paralelo al plano sagital, esto porque tenemos uno en cada lado y cada uno se encuentra ubicado, como yo lo había dicho, paralelamente a la línea sagital. Tenemos dos partes, una parte que es inmóvil y la otra parte que es móvil. Entonces decimos que la parte que es inmóvil va a ser la que la encontramos en esta parte, que va a estar insertada al músculo, al cráneo, y la parte móvil va a ser esta que encontramos acá, que nos va a ayudar a hacer la elevación de la mandíbula. Tenemos que este músculo no puede hacer tres movimientos. El primero, no puede hacer descenso, no puede hacer protusión y no puede hacer lateralización. Para la palpación de este músculo podemos encontrar que en esta parte, remitiéndonos a los lados laterales, vamos a sentir en la parte de acá el músculo. Cuando encontramos dolor es porque tenemos algún tipo de molestia o de estrés. Los dos músculos pterogoideos mediales o internos se van a ubicar uno en cada lado. Su inserción con respecto al cráneo pues van a ser en las fosas pterogoideas, las que estamos encerrando aquí en azul, y la cara interna del ala externa de la apófisis pterogoideas, que son estas. Recordemos que tenemos tanto izquierda como derecha y que estas hacen parte de huesos fenoides. Aquí tenemos otra inserción en la parte lateral de la apófisis pterogoideas, igualmente del hueso esfenoides. Con respecto a la mandíbula, pues vamos a tener una inserción en la parte interna de la rama mandibular con respecto a su ángulo, tanto izquierda como derechas. El pterogoideo lateral, a diferencia del medial, se va a dividir en dos, el haz superior y el haz inferior. Aquí partiendo desde su punto fijo de adelante hacia atrás, el haz superior pues va a tener una inserción en su zona inferior de la cara externa del ala mayor del hueso esfenoides, como lo ubicamos aquí, y su punto móvil va a estar ubicado en la parte anterior de la cápsula del disco articular. Aquí solo se va a insertar lo que es el 40%, porque el 60% se va a insertar en lo que es el cóndilo mandibular. El haz inferior pues ya se va a ubicar en lo que es la parte externa del ala externa de la apófisis pterogoideas, y el punto móvil se va a ubicar en lo que es la parte anterior del cuello del cóndilo mandibular. La acción de estos dos músculos pues es elevar y protruir la mandíbula y ayudarla a mover de un lado hacia el otro. Los músculos de la casa que mueven la lengua e intervienen en la masticación y el habla. Como sabemos, la lengua es una estructura muy móvil y que es importante para las funciones básicas digestivas, como lo son la detección de sabor, la deglución y la masticación. Empezamos con el primer músculo, que es el genio-gloso. Genio, que va a significar mentón, y gloso, que nos va a hacer referencia a la lengua. La ubicación de este músculo va a ser en la mandíbula o el maxilar inferior y va a tener una forma de abanico. Este músculo pues es el músculo más desarrollado. Su inserción va a ser en la superficie inferior de la base de la lengua y el hueso hioides. El esciogloso es este que encontramos aquí, es un músculo largo y aplanado. Su origen se da en la apófisis estiloide del hueso temporal, como lo podemos observar en las partes rojas. Este nos va a ayudar a lo que es la elevación de la lengua y la arrastra en sentido posterior, o sea, nos va a crear una acción de retracción. El patalogoso es este que ubicamos acá, se va a originar en la superficie anterior del paladar blando, va a descender hasta la base de lo que es la lengua. Este es el único músculo que está situado en la parte inferior de la apófisis palatina
pues su acción cuando se contrae es que va a elevar la lengua y la va a llevar hacia atrás, también nos va a ayudar a lo que es la desintegración del bolo alimenticio. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego.